Esto es Hablemos de. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos, estudiante de doctorado en Literatura y Cultura Caribeñas en la Universidad de Texas en Austin. Hoy hablemos de escritura académica y mujeres. El universo del discurso académico está conformado por diversos géneros de textos que comparten ciertas características generales, aunque se diferencian entre sí por sus condiciones de producción y circulación. Se trata de un discurso especializado, es decir, uno que se define por su finalidad específica de producir y difundir el conocimiento, y por su inscripción en una esfera de la actividad humana que se desarrolla en ámbitos particulares tales como universidades, institutos de investigación y academias. Las mujeres han sido creadoras de grandes conocimientos a través de su gesta académica. Actualmente, cientos de mujeres, por ejemplo, se dedican al estudio de la cultura mexicana y su literatura en los Estados Unidos. En la Universidad de Texas en Austin se encuentran en varios departamentos, entre los que destacan español y portugués, estudios latinoamericanos, estudios mexicanos, americanos y latinos, entre otros. En nuestro programa Hablemos Escritoras, varias invitadas se dedican a esta producción de conocimiento desde diferentes trincheras, ya sea en los sistemas universitarios tejanos, californianos o neoyorquinos. Aunque la aportación ha sido amplísima, nos interesa indagar un poco más sobre el rol de las mujeres latinas académicas en instituciones universitarias, sus procesos de entrenamiento, el valor de su mentoría y los retos que aún enfrentan por cuestiones de género o raza. Para ello, invitamos a la doctora Josiana Arroyo Martínez, quien dirige el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. La profesora Arroyo Martínez es especialista en literaturas y culturas afrodiaspóricas y caribeñas. Es autora de los libros Travestismos Culturales, Literatura y Etnografía en Cuba y Brasil y Writing Secrecy in Caribbean Freemasonry. Actualmente trabaja en su próximo libro sobre paisajes mediáticos caribeños. Arroyo Martínez es también profesora en el Departamento de Estudios Africanos y de la Diáspora Africana. Por favor, acompáñennos a escuchar esta conversación. Profesora Arroyo, la primera pregunta que tengo para usted es ¿cómo es el proceso de escritura o cómo ha sido el proceso de escritura para usted como mujer? Sobre todo considerando que viene de un espacio hipermasculino de estudios del Caribe, por ejemplo. ¿Cómo ha sido su entrada dentro de ese mundo de escritura académica desde que comenzó en su carrera en la Universidad de Puerto Rico, luego fue a hacer el doctorado en la Universidad de California en Berkeley, hasta comenzar en su primer trabajo en la Universidad de Michigan Ann Arbor, antes de llegar aquí a la Universidad de Texas en Austin? Bueno, buenas tardes, Wilfredo. Gracias por estar aquí, por esta entrevista. Ha sido una trayectoria, yo creo que bastante tradicional, yo diría. Es una trayectoria que siguió primeramente pues, los cursos graduados en la Universidad de Puerto Rico, no solo en el Departamento de Estudios Hispánicos, sino también en literatura comparada. Tuve muy buenos mentores. Curiosamente, muchos de estos mentores fueron también mujeres, mujeres profesoras que se dedicaron a enseñarme a que mis ideas sonaran mucho mejor. Al principio yo creo que uno de los retos más difíciles de la escritura académica es básicamente cómo traducir tus ideas y al mismo tiempo balancearlas con las teorías, ¿no? Con los intereses teóricos o con las citas teóricas que quieras proponer. A mí me enseñaron, y yo creo que eso es algo que practico todavía, que la teoría es un accesorio que ayuda a la escritura académica, pero que básicamente no lo es todo, ¿no? Que antes que nada hay que aprender a exponer las ideas, tus ideas, ya sean a favor o
o críticamente, ¿no? En relación a los textos que estás analizando. Así que un poco yo aprendí con la escuela más tradicional de análisis de texto, o sea, el análisis textual primero y luego entonces la teoría. El Departamento de Literatura Comparada y luego también en Berkeley son lugares en donde la teoría literaria, especialmente del postestructuralismo hasta teorías decoloniales, feminismo, estudios de la diáspora, pues eran básicamente el centro, ¿no? Así que yo aprendí un poco a partir del análisis de textos a moverme entonces hacia estas teorías poco a poco, ¿no? Así que un poco lo que yo le digo a mis estudiantes siempre es eso, que los textos, hay que leer muy bien los textos y como lector de texto, entonces o lectora, pasar al análisis crítico. Entonces, menciona que gran parte de sus mentoras fueron mujeres y me interesa saber cuán distinto es ese proceso de que tus mentoras sean mujeres versus a que sean hombres dentro de una institución académica. Bueno, trabajé con profesoras mujeres y trabajé con profesores hombres. Yo no vi ninguna diferencia, fíjate. Okay. No hubo ninguna diferencia en el sentido de que me daban la misma atención. Okay. Yo me acostumbré desde muy temprano a trabajar de forma muy independiente y yo creo que eso es algo que yo les recomiendo a mis estudiantes. Eso me dio mucha confianza en mi propia voz, o sea, en mi voz crítica, en el modo en que yo empecé a acercarme a los textos. Y en realidad el trabajo con los mentores era un trabajo más bien de, no tanto de corrección, sino de intercambio de ideas. Y creo que desde ahí pude ir creando yo también una visión no solo sobre mi escritura académica, sino también sobre la mentoría en sí, ¿no? La mentoría no es tú sentarte a ofrecerle un tema a un alumno o a una alumna, o simplemente refutarle todas sus ideas, sino básicamente mantener una conversación en donde las ideas del estudiante o del estudiante sean la base, ¿verdad? Se parta de la lectura que ella o él propone y luego entonces se trabaje un diálogo académico. Okay. ¿Todavía ves eso pasando, ese balance entre hombres y mujeres mentores dentro de la academia? ¿O ha tenido historias de estudiantes que todavía tienen dificultades navegando esos espacios por cuestiones de género o raza, etcétera? Sí, esto depende mucho del alumno, pero hay alumnos que se sienten mucho más cómodos con el tipo de mentora o mentor que es mucho más cercano. Y hay estudiantes que no les gusta esa cercanía y prefieren más tener una mentoría un poco más, ¿no?, tradicional en ese sentido. Lo que sí yo noto es que muchas veces los estudiantes vienen con la idea de que las mentoras mujeres vamos a ser de alguna manera como más suaves o quizás mucho más maternales o vamos a escuchar sus problemas personales, no sé, algún tipo de o sea, pedirle a la mentora mujer, y esto pasa también mucho con mis colegas gays, no pedirles que haya algún tipo de acercamiento emocional y que en realidad pues a uno no le interesa o uno no quiere dar, ¿no? Yo creo que estas relaciones pues obviamente se forman por sobre la marcha y hay veces que se forman y a veces que no se pueden forzar. Pero esta idea, o sea, siempre noto que no solamente para las mujeres y para muchos profesores gay también en la academia, sino también para los profesores de color en general, el tema de la mentoría, o sea, el trabajo es como triple. Quizás por la necesidad clara que hay de profesores de color o profesoras de color en el espacio académico y también porque los estudiantes esperan, ¿verdad?, que tú de alguna manera les resuelvas no solo el problema académico, sino las consideraciones de la vida en general, ¿no? Sí, o sea que ha tenido que tener fungir diferentes labores dentro de solamente un proceso de mentoría para una disertación. Exacto. O sea, es como básicamente en algunas ocasiones convertirse en una especie de psicólogo mentor con el estudiante, porque quizá en algunas ocasiones también aparezcan
estas cosas emocionales dentro de su trabajo. Así Claro, que es como muy... claro. Y a medida que especialmente los trabajos que tienen que ver con estudios culturales o el tipo de investigación, yo respeto mucho el criterio de los estudiantes y por eso he dirigido tesis de temas muy diversos. Y yo dejo que la estudiante o el estudiante me enseñe por dónde va ¿no? Su idea. Así que básicamente lo que uno hace es leer, ofrecer comentarios y acompañar el proceso, ¿no? Pero muchos de los temas son temas muy personales, ¿no? Son temas que tienen que ver con la vida, con el espacio, con las relaciones, con la comunidad de donde viene la alumna o el alumno, ¿no? Así que uno simplemente acompaña el proceso. Y a veces pues, uno también se siente identificado con algunos de los temas. Claro, sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, yo no comparto esta imposición tradicional, ¿no? De muchos, que veo en muchos colegas, ¿no? En espacios tradicionales académicos, en el que hay como una relación, no desde arriba, ¿no? Impuesta desde arriba hacia el estudiante, ¿no? Esa situación de poder, pues yo no la persigo, no me interesa. Entonces ya para ir cerrando, ¿verdad? Esta conversación corta y estamos hablando de la labor triple en algunas ocasiones que tiene que fungir un mentor de color. ¿Qué comentarios tienes sobre el tema de la compensación y el salario para mujeres académicas? Es un tema muy difícil. Todavía las mujeres, especialmente las mujeres de color, en la academia no están siendo, no reciben el salario que deben recibir. Todavía son salarios muy bajos para el tipo de trabajo que se hace. Y esto es general. Yo no creo que sea un problema de la universidad pública solamente, también pasa en las universidades privadas. Y es un problema de la equidad de género, pero también es un problema que tiene que ver con menospreciar el trabajo que se hace fuera o inclusive dentro de la institución y que requiere otro tipo de alianzas o de entrega. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que ya di del tipo del emotional labor, ¿no? De labor más emocional con el estudiante o con la estudiante. Yo enseñé en una institución hace muchos años en donde empecé a trabajar haciendo mentoría de estudiantes desde que era profesora asistente. Y los comentarios de los colegas eran siempre los mismos, ¿no? Tú debes ser demasiado simpática con los alumnos para tener toda esta cola de alumnos fuera de tu oficina. Y yo decía, no es que soy simpática, es que simplemente yo apoyo los proyectos, ¿no? Y estoy haciendo el trabajo, por eso vienen. No es básicamente porque soy simpática, porque necesitan que alguien escuche y les dé feedback, ¿no? Sobre su trabajo. Claro. Y al valorar el trabajo que trae, los intereses que traen los estudiantes, pues entonces tú vas creciendo como intelectual. No te quedas estancada o estancado en 2 o 3 temas que dominas, sino que vas creciendo a la misma vez que van creciendo tus alumnos. Sí, quiero que al final también, o sea, estar haciendo toda esta triple labor sí tiene un impacto dentro de ese proceso de ir subiendo de categoría dentro de la institución. Sí, puede ser, pero no es un trabajo que generalmente se pague bien. Yo creo que la academia está en crisis, como todos sabemos, pero lo que está sucediendo ahora es básicamente que mucha gente no está viendo claramente qué tipo de labor es. O sea, en realidad es una labor de servicio. El trabajo que hacemos es un trabajo que es para servir, no solo a nuestros intereses intelectuales, sino a una comunidad. En primer lugar, la comunidad estudiantil y en segundo lugar, las comunidades que están allá afuera y con las que de alguna manera dialogamos. Por ejemplo, dialogo yo en mi trabajo. Así que para mí eso es fundamental y siempre
esos intereses tienen que estar de alguna manera nivelados. No siempre se balancean de la misma forma, pero esa es la intención. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Arroyo por conversar con nosotros para Hablemos de. Gracias a ti, Wilfredo. Esto fue Hablemos de. Hoy dialogamos con la profesora Josiana Arroyo Martínez sobre escritura académica y mujeres. Le damos encarecidamente las gracias a la profesora Arroyo Martínez por su tiempo durante esta entrevista. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos. Será hasta la próxima.